Como ya lo he compartido antes en anteriores videos, tanto en mi canal de YouTube como en mis redes sociales, es compartirles información o experiencias que a mí me hubiera gustado que alguien me compartiera desde hace muchos años. No nada más enfocarme en la cuestión técnica, que creo que hay muchos muy buenos canales en YouTube donde te pueden enseñar los principios básicos de la fotografía, cómo manejar tu cámara, cómo configurarla, esquemas de iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información tanto en inglés como en español que creo que podrías aprovechar de la mejor forma. Creo que todos los días consumimos muchos minutos, muchas horas en nuestros dispositivos, en internet, y nos la pasamos consumiendo información que no nos deja. Creo que si tu intención es avanzar, es crecer, es aprender, creo que es el momento indicado para que comiences a consumir menos información que no te deje nada y comiences a consumir información que al final del día te está aportando, te está enseñando cómo hacer las cosas. Y esa es mi intención en este canal, enseñarte, como lo dije hace un momento, enseñarte cosas que a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera compartido hace muchos, muchos años y que a mí me costó mucho tiempo, me costó muchos dolores de cabeza, me costó muchas subidas y bajadas, muchos tropiezos poder entender. Y bueno, al final del día, tal vez no soy la persona más técnica. De hecho, creo que soy una de las peores personas técnicas con las que podrías compartir información, porque todo lo aprendí de acuerdo a mi metodología. Lo compartí, lo aprendí de una manera en la que yo iba entendiendo mis procesos, iba entendiendo cuál era mi mejor forma de entender las cosas, sobre todo el aprender, que como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, y la manera en la que percibimos las cosas, en las que entendemos las cosas y sobre todo en la que aprendemos las cosas puede distar, puede variar mucho de una persona a otra. Entonces, lo que te enseño es en base a una metodología que yo fui creándome a mí mismo, fui creando para mí mismo y que me ha servido por muchos años y que sigo aplicando al día de hoy. Y lo que te quiero compartir hoy es algo que considero que todas las personas que nos dedicamos tanto en la fotografía como a la cinematografía, como a la creación de contenido, deberíamos de hacer como si fuera algo tan importante como cargar la batería y ponerla a nuestros dispositivos, a nuestra cámara de fotografía, a nuestra cámara de video. ¿Por qué es tan importante hacer esto? ¿Cómo estar seguro que nos va a alcanzar la batería para lo que vayamos a estar haciendo, lo que vayamos a estar grabando o fotografiando? Y a lo que me refiero es a llevar un diario o llámale una libreta de notas, de apuntes, llámale como quieras, pero que a través de pues yo lo voy a llamar diario, porque al final de cuentas, esto que les estoy enseñando, esto lo he hecho ya por muchísimos años y justo este es mi primer diario, que no es un querido diario. Hoy desperté y quise ser fotógrafo. No, es un diario que su palabra lo dice, de a diario, que a lo mejor no es que escribiera todos los días, pero sí constantemente, porque esto se convirtió en mi manual, mi Biblia, que está diseñada y está corregida una y otra vez conforme iban pasando los días, los meses, los años, y que a la vuelta de la esquina, que han pasado ya casi 2 décadas, tengo una pila así de diarios que que me siguen sirviendo como apoyo. De repente les doy una ojeada porque apunto de todo, y espero que si no has hecho esto, si no has considerado esto, a partir de ya lo consideres, porque esto va a ser sumamente importante para que sigas creciendo y te sigas desarrollando en este mundo de la fotografía y la creación de contenido. Pues bueno, lo que les voy a enseñar el día de hoy es mi primer diario, que esto tiene ya casi 2 décadas que lo comencé a hacer, tipo de disciplina, por así decirlo,
en el que voy apuntando mis logros, mis desaciertos, mis aciertos, mis listas de deseos, tanto de equipo de fotografía, de video, de metas que me voy marcando, y que esto es sumamente importante para irme recordando todo lo que deseo, todo lo que he hecho bien y todo lo que he hecho mal sobre todo. Cuando yo iba comenzando, pues lo importante era entender lo más básico de lo básico. Y una de esas cosas básicas, pues obviamente era entender cómo es que la luz tiene color, cómo es que la luz tiene temperatura, que era algo que al principio no me hacía clic, era como, ¿cómo que tiene temperatura? ¿Cómo es que son los grados Kelvin? ¿Cómo es que hay luz cálida? ¿Cómo es que hay luz fría? Y a partir de eso, que quise entender, mi deseo de querer entender, pues bueno, fui haciendo mis propias notas, fui haciendo mis propios acordeones, como decimos en México, para estar entendiendo cómo es que funciona esto de la luz. Y desde entonces, desde el momento en que la entendí, pues obviamente le he ido dando mayor valor, porque toda mi fotografía y toda mi creación de contenido se basa en el uso de la luz. Y eso es lo importante, lo primero que aprendí al momento de empezar a utilizar la luz artificial. Y eso, pues bueno, esto es algo de lo que, de lo primero que comencé a hacer mis apuntes. Después, pues bueno, pues como podrán darse cuenta, mis primeras tomas con estrobos, donde apuntaba todo, el nombre del estrobo, la capacidad del estrobo, cómo es que estaba colocado cada uno de ellos y pues obviamente los valores de la cámara que utilicé en ese momento. Y esto, además, le agregaba pequeñas notas como se coloca un estrobo directo al ciclorama para lograr un efecto aural. Y cositas así que me iban ayudando a entender qué era exactamente lo que estaba haciendo. Y a veces, aunque no me salían bien las cosas, como quiera las apuntaba para saber qué me funcionó y qué no me funcionó. Así es que mis primeros esquemas de iluminación siempre quise llevar un registro para al momento en que tuviera que repetir algo o tuviera que hacer algo similar, pues obviamente esto me sirviera como una guía inmediata. Y a la vuelta de los días, a la vuelta de las semanas, pues esto ya no tenía que consultarlo tan seguido, sino simplemente me lo iba aprendiendo de memoria y de esa manera, pues bueno, ya iba haciendo las cosas de una manera más orgánica y más natural. Esto, esto también es muy importante. Lo que yo hacía y lo hacía muy seguido era tratar de entender lo que hacían otros fotógrafos a los cuales me llamara la atención su estilo de fotografía, me llamara la atención en este caso porque usaban mucha iluminación artificial. Entonces buscaba por internet la foto final y buscaba o trataba de entender qué era lo que hacían ellos para lograr este resultado precisamente. En este caso, pues es un señor tipo ejecutivo delante de un automóvil y aquí la meta era iluminar el automóvil al mismo tiempo que iluminas a la persona para lograr este tipo de fotografía o de resultado. Y como ejemplo, como parte del estudio de la iluminación, esto es básico, tratar de entender cómo es que las demás personas pueden llevar a cabo una metodología para poder tener un resultado como este. En este caso, lo mismo, todo esto yo lo imprimía para poder entenderlo, desde el tipo de lentes que utilizaron para este tipo de tomas, lente 200 milímetros, un 85 milímetros, y veía cuáles eran los valores que utilizaban en este caso. En este caso, este fotógrafo, no recuerdo el nombre de él, pero se hizo muy famoso porque tomaba una fotografía todos los días y todos los días compartía cuáles eran los valores que utilizaba, qué tipo de estrobo o de flash compacto utilizaba, además de sus valores de la cámara. Entonces lo que yo hacía era copiar lo que él hacía para poder lograr esos mismos resultados. Obviamente no tenía la misma óptica, no tenía sus mismos lentes, pero sí, de alguna manera, con lo que tenía, trataba de reproducir lo que él hacía
Y una vez que lo entendía, decía, ya sé cómo le hizo, ya sé por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Y eso me iba ayudando a entender más desde cómo interactúan los valores entre la apertura, la velocidad, el ISO, el balance del blanco para llegar a tener un resultado muy específico. Todo lo tomaba como referencia para decir, ya sé, este tipo de fotos, ya sé, esto es lo que hace esta óptica, esto es lo que hace este lente, así es como se logra con estos valores, por qué este rostro se ve más iluminado que este otro rostro. Entonces ya iba entendiendo, ya veí la velocidad, aquí es diferente, la apertura es diferente, la óptica es diferente. Entonces, así es como iba yo aprendiendo. Como lo he dicho antes, o se los he compartido a algunos de ustedes, pues nunca en la vida tomé un taller de fotografía o alguien se sentó conmigo para explicarme ciertas cosas, sino simplemente todo lo fui aprendiendo a prueba y error. Y eso, pues, yo creo que me dio una ventaja o me ha dado una ventaja en muchos aspectos porque pues mi aprendizaje siempre fue constante. Mi aprendizaje siempre fue de todos los días. Quiero entender esto todos los días. ¿Por qué no me sale esto? ¿Por qué a los demás sí les sale? Entonces, al ser uno estar totalmente consciente y tener el deseo vivo de querer lograr algo, pues tú le destinas el tiempo que necesites destinarlo, que es lo que creo que a muchas personas les falta. Es que quiero esto, es que quiero lograr esto. Bueno, ¿y cuánto tiempo le estás destinando a entender a tu equipo, a aprender? Porque todos queremos siempre algo, todos queremos un lente nuevo, una cámara nueva, queremos viajar, queremos esto, queremos lo otro, pero ¿cuánto tiempo tú le estás dedicando a lograr esos objetivos? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a aprender? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a equivocarte para saber cuál es el método o cuál es la respuesta a lo que no te está saliendo en este momento? Proyectos, que para mí los proyectos personales es algo que todo mundo debería de tener, al menos 1 o 2 proyectos al año personales deberíamos de tener, porque los proyectos personales son los que nos dan esa libertad de crear, esa libertad en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, que nosotros mismos podemos ir destinando, podemos ir administrando y que eso nos va dando la capacidad de aprender, de desarrollar, de conseguir más confianza en lo que estamos haciendo al momento de estarlo haciendo. Y para mí todos mis proyectos siempre van apuntados, siempre. Esto se llamaba, era un proyecto para el Bicentenario, imagínense, para el Bicentenario y Centenario de México, de la Independencia y de la Revolución. Y pues bueno, eran ideas que tenía, algunas las hice, otras no las logré concretar, pero siempre con la intención de, bueno, si sale, qué bien, si no, pues bueno, intentamos algo más. La apertura. Yo soy muy visual, obviamente, como podrán darse cuenta. Entonces, a veces al principio no entendía cómo es eso de la apertura, cómo es que el F2, 2.8, el 4, 5.6, 8, etcétera, etcétera. Entonces empezaba a dibujar y empezaba a tratar de entender qué significaba cada cosa. Y yo, ok. Y entonces yo lo iba entendiendo como lo que pasa en el ojo humano. Entre más abierto lo tengas, más luz entra. Y si hay mucha luz, pues obviamente tratas de cerrar el ojo para que entre menos luz, para que te moleste menos. Entonces así fue como yo fui entendiendo cómo funciona esto de las aperturas. Y como les digo, es una metodología muy personal, es una metodología que vas creando poco a poco para entender las cosas a tu modo y que eso se te quede más fácil. Esto igual seguía viendo lo que hacían otros fotógrafos y a partir de ahí entendiendo cómo es que lograron ciertas tomas muy específicas y que a mí me llamaban mucho la atención. Entonces veía todo y me ponía a tratar de sacar mis propias conclusiones y decía, a ver, si aquí le hizo así
y utilizó, por ejemplo, una apertura de f14. ¿Por qué f14? ¿Por qué? Es que todo se ve perfectamente bien enfocado, son 3 personas, cada uno está un poquito más adelante que el otro, más el avión. Entonces, para lograr que todo se vea así, por eso utilizó aperturas de 13, de 14 y ya entendía, 14, 24 milímetros, 50 milímetros. Entonces ya empezaba a entender, ok, aquí sí se ve un poco de distorsión en lo que viene siendo en ellos, en el ser humano, y aquí no. ¿Por qué? Porque a partir de 50 milímetros deja de haber distorsión en el lente. Entonces eran cosas que iba aprendiendo, otros proyectos personales como este, Paperhead, que yo le llamé, y esto me sirvió también mucho, mucho simplemente para estar siempre creando algo, para ponerme metas, para usar mi equipo, para no dejar de hacer algo cuando tenía tiempo, porque a veces tenemos mucho tiempo y no hacemos nada. Entonces trataba de utilizar mi tiempo lo mejor posible y de la mejor forma. Esto es interesante. Esto. Aquí lo que yo hice desde un principio era, por ejemplo, tenía mi lente 70-200 y aquí yo le ponía mis apuntes: esquema básico de distancia mínima requerida para encuadrar un objetivo de 1,85 metros de altura con lente 70-200 a 50 milímetros, 85 milímetros y a 15-30, un lente de 15-30. ¿Por qué 1,85? Porque era más o menos un aproximado de una persona de 1,85 que tenía aire tanto arriba como abajo, y eso ya sabía entonces la distancia que yo requería desde la cámara hasta el sujeto, que en este caso, utilizando un objetivo de 70-200, necesitaba 7 metros con 40 centímetros para lograr el encuadre teniendo aire arriba y aire abajo. Entonces, todo ese tipo de apuntes yo los iba haciendo para entender mi equipo, para entender mi óptica, porque de nada sirve entender el equipo de alguien más si yo no tengo ese mismo equipo. Entonces, por lógica, pues bueno, esto me servía mucho. Por ejemplo, este fotógrafo, que es el que les digo que tomaba una fotografía diaria y la publicaba en un blog, él utilizaba el mismo sistema de iluminación que yo utilizaba, el sistema Nikon, Speedlights, y justo tenía yo este sistema de iluminación. Entonces, para mí me quedaba perfecto porque ya lo podía entender. Entonces, por ejemplo, aquí él compartía que usaba un SB900 a un octavo de potencia y utilizaba una sombrilla con reflector plateado de 43 pulgadas y lo ponía a 80 grados en distancia de la persona, en ángulo a la persona, a 1,20 m. Utilizaba un lente 24 milímetros a 2.8, ISO 400 y velocidad de 1/40. Entonces, toda esa información para mí era oro molido, porque yo ya podía, como lo dije, podía copiar literalmente este resultado. Y al estar yo copiando el resultado, no era que quisiera lograr o que quisiera hacer exactamente lo que hacía este fotógrafo, sino simplemente tener la capacidad de poder entender cómo es que funciona la luz, cómo es que funcionan las herramientas que yo tenía. Y eso para mí, digamos que fue mi mejor escuela, poder entender yo mismo, pero esto era un trabajo constante, era un trabajo diario el que yo hacía todo el tiempo. Y como podrán darse cuenta, muchos ejemplos yo sacaba, por ejemplo, en desenfoque, él usaba un 200 milímetros, entonces ya decía, ok, por eso logra este tipo de desenfoque en luces que él mismo ponía o que eran luces de la ciudad, de las mismas lámparas o farolas de la ciudad. Entonces todo eso era así como lo empecé
a entender. Esto que van a ver aquí es súper, súper interesante. Por ejemplo, este es o fue mi lista de deseo, mi wish list. Y aquí puse todo lo que me faltaba en aquel entonces. Un 1424 que todavía lo tengo. Y desde entonces lo quería. Entonces yo le ponía aquí $1,799. $1,800. Un Nikon 200 milímetros, que ese nunca tuvo, porque luego entendí que nunca lo iba a necesitar. El 2470 lo tengo todavía. Entonces, conforme iba teniendo, iba rayando. Este ya lo tengo, este ya lo tengo, esto ya lo logré, ya lo logré, ya lo logré. Y si se dan cuenta, pues es una lista bastante larga, pero que fui logrando poco a poco cada una de mis deseos, por así decirlo. Y con estos deseos también fui entendiendo que muchas de estas cosas no necesitaba, fueron gastos innecesarios, pero que en su momento, pues en el proceso de entender y de aprender, pues vas cometiendo este tipo de errores, pero ya con el paso de los tiempos te vas dando cuenta realmente cuáles son tus necesidades en cuanto a herramientas, en cuanto a necesidades muy particulares por el tipo de fotografía que estás desarrollando. Esto fue un proyecto real que hice con el Ballet de Monterrey hace muchos, muchos años y yo hacía mis encuadres. Antes de llegar con ellos a trabajar, yo ya sabía, ok, cuántas personas van a ser, quiénes son los principales y empezaba a hacer mis composiciones porque ellos ya me decían, oye, es que lo vamos a usar en un espectacular, oye, es que lo vamos a usar en este formato, etcétera, etcétera. Entonces yo ya hacía mis bocetos y ya llegaba con una idea clara de qué iba a hacer con las personas en esos momentos y no llegar desprevenidos a, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O qué voy a hacer con todas estas personas? Esto es, como les digo, un poco de lo mucho que hago, de mis apuntes, de mis ideas, de lo que pienso, de lo que siento, y nunca deja uno de aprender. Y si tú dejas de aprender, entonces esto ya es un gran problema, porque en la medida en la que tú te detengas, en la medida en la que tú decidas ya no aprender, en la medida en la que tú decidas, hoy este día prefiero ver Netflix, hoy este día prefiero ver memes de gatitos, pues es un día en la que alguien más está decidiendo aprender, alguien más está decidiendo ir más adelante, ir un paso más adelante y es un paso que tú te estás quedando atrás. Y en este medio de la fotografía y de la cinematografía y de la creación de contenido, todos los días siempre hay alguien que quiere comenzar, todos los días siempre hay alguien que le está haciendo y que la está haciendo en serio. Compromisos, dedicación, se requieren muchas, muchas cosas que a veces no estamos listos o no estamos dispuestos a lograr. Simplemente queremos las cosas fáciles, queremos las cosas rápidas y eso es imposible. Y esto también al final del día se vuelve como una propia documentación y cómo vas escribiendo tu propia historia y cómo vas recordando buenos momentos o proyectos que marcaron tu vida. En este caso, aquí comenzó el proyecto de 31,000 retratos por la paz, que a lo mejor alguno de ustedes sí han oído de él, pero justo el proyecto comenzó en una hoja de papel, blanco y negro, y, y a partir de aquí, pues yo ya iba haciendo mis anotaciones, que justo el día de hoy hice la planeación para mi próximo proyecto y es exactamente lo mismo, hago exactamente lo mismo. Saco cuáles son mis aproximados en cuanto a viáticos, en cuanto a kilómetros, en cuanto a tanques de gasolina y a partir de ahí ya voy sacando un presupuesto para decir, ok, ¿qué tanto puedo financiar yo? ¿Qué tanto necesito encontrar a alguien que apoye el proyecto? Y a veces, pues bueno, a veces se encuentra el apoyo, a veces no, pero pues mientras no tengas esa idea, mientras no tengas la idea clara, pues nunca vas a saber realmente qué necesitas o cuánto lo necesitas. Espero que esto te sea de utilidad. Como lo dije en un principio, tal vez lo mío no es tanto enseñarte cómo usar la cámara, cómo enseñarte cuáles son esos valores de apertura, de ISO, etcétera, etcétera, porque hay mucha información y si lo googlean, si lo ponen en YouTube, la van a encontrar. Lo mío es compartirte cosas, información
que, como lo dije en un principio, aunque se suene muy repetitivo, me hubiera gustado que alguien me hubiera compartido desde hace muchos años y que esto se convirtió y es al día de hoy mi mejor información en la que me apoyo, a la que consulto y que me va recordando esos, esos momentos de aprendizaje que, bueno, nunca uno termina de aprender. En mi caso así lo es, espero que en tu caso sea lo mismo. Y, y bueno, así es como he aprendido y así es como he llegado al día de hoy. Creo que algo he hecho bien, creo que de algo me ha servido y espero que a ti también te sirva el día de mañana. Si te gustó este video, por favor, dale like y compártelo. Y si aún no me sigues a través de YouTube, por favor, también dale clic en suscribirse, porque cada persona nueva que se va suscribiendo es un aliento para mí para seguir creando material y contenido de calidad que aporte, no nada más que entretenga, y que espero que esta comunidad vaya creciendo y que el día de mañana, pues bueno, no nada más nos conozcamos por una red social, por un canal de YouTube, sino que en algún momento podamos coincidir y podamos platicar frente a frente. Por el momento me despido, mi nombre es Diego y gracias por estar aquí.